¿Qué hubiese pasado si Sauron hubiese contado con el dragón Smaug dentro de sus aliados en el contexto de la Guerra del Anillo? Se trata de una pregunta algo recurrente, tanto que el mismísimo Gandalf esbozó una respuesta y podemos interpretar que hubiese tenido consecuencias claramente devastadoras para la Tierra Media. Por eso, bienvenidos Númenóreanos a un nuevo video de este canal, un nuevo What If, donde proyectaremos qué hubiese sucedido si el poderoso dragón de la montaña solitaria llegaba a formar parte de la ofensiva del Señor Oscuro sobre los pueblos libres de la Tierra Media. Antes de arrancar es necesario entender el contexto en el que sucedió la Guerra del Anillo, que fue una propuesta bélica integral, que tuvo como casus belli las pretensiones del Señor Oscuro de intentar revalidar su título y dominar a todos los pueblos del oeste de la Tierra Media. Cuando hablo de una guerra integral, hago referencia a que no se concentró en un solo punto geográfico estratégico, sino que hubo un gran despliegue de tropas en numerosos frentes, con escaramuzas, choques y batallas en muchísimos lugares. También que involucró a todas las razas, hombres de distintas especies, elfos, enanos, orcos, huargos, águilas, espectros, maiar. Podemos contar 15 batallas que sucedieron en el marco de la Guerra del Anillo durante sus 2 años de duración, desde el primer conflicto en el Bosque Negro hasta sus últimos vestigios en la comarca de los Hobbits, que te explico mejor en este video que ves acá y que te dejo acá abajo en la descripción. Doy por hecho que todos conocemos quién resultó victorioso y que existieron muchísimos factores y eventos que determinaron al ganador, especialmente a lo que a las decisiones de Gandalf y Aragorn respecta, y que permitieron nivelar de alguna forma la desventaja numérica en cuanto a tropas y poder de ataque de cada uno de los bandos. Pero toda esta historia hubiese sido muy distinta si no se producía un evento clave 77 años antes del inicio de las hostilidades de la Guerra del Anillo. Hablo de la búsqueda de Erebor y la consecuente expulsión de Smaug de su reclusión en la montaña, lo que desencadenó a su vez la batalla de los 5 ejércitos. ¿Por qué fue tan importante? Porque en esta serie de sucesos cayó Smaug el Terrible. ¿Qué es lo que hubiese sucedido si no se producía este evento? Es lo que te voy a contar a partir de ahora. Todos conocemos que en el año 2941 de la Tercera Edad comenzó la expedición conocida como la búsqueda de Erebor, que tuvo como principal motor la intención de Thorin Escudo de Roble de retomar el reino enano de Erebor y la confesa planificación de Gandalf de eliminar un potencial aliado de Sauron en vistas a la inminente guerra por el dominio y la hegemonía de la Tierra Media. Thorin lideró una compañía de enanos y un hobbit que, tras sortear varios obstáculos en el camino, llegó finalmente a las inmediaciones de la desolación de Smaug. Gracias a una herencia de su padre y de su abuelo, tenía una llave y un mapa que le permitían abrir una puerta secreta hacia el interior de la montaña. Pero tras un intento del hobbit Bilbo Bolsón de relevar lo que sucedía en la guarida del dragón, Smaug descubrió la trampa, ubicó el lugar en el que se encontraban los enanos escondidos y decidió salir del interior y acabar personalmente con el problema. Sobrevoló en círculos Erebor y gracias a su penetrante visión halló a los enanos y consumió con fuego toda la ladera de la montaña donde se encontraban. Así cayó Thorin, su descendencia y sus más leales seguidores. Solo sobrevivió Bilbo, gracias al poder de un anillo que lo volvía invisible. El hobbit, tras algunos años de penoso viaje, logró volver a su comarca natal, donde tras la trastornante experiencia, juró no abandonar nunca más su hogar, Bolsón Cerrado. Mientras que en Erebor, Smaug fortaleció la montaña y se encargó de eliminar todo ser vivo en las inmediaciones, incluyendo al viejo Zorzal, que era el único que conocía su punto débil en el pecho izquierdo. Poco a poco, los hombres del lago también comenzaron a abandonar por completo Esgaroth y migrar al este y al sur por miedo a que la bestia decidiera descargar su ira y su fuego contra ellos, y la ciudad se convirtió poco a poco en un paraje fantasma.
Contento con lo realizado, Smaug se propuso volver a reposar sobre sus tesoros enanos y allí descansó por décadas, hasta que un emisario de Mordor golpeó a las puertas de Erebor. Resultó que tras ser expulsado de Dol Guldur, ese mismo año Sauron retornó a Mordor y continuó con su plan original. Comenzó la reconstrucción de su torre, Barad-dûr, y a planificar el ataque que más temía Gandalf, la destrucción de Rivendell y Lothlórien. Una década después, en el año 2951, el Señor Oscuro declaró abiertamente su guerra y envió a 3 Nazgûl al mando de Camul a tomar nuevamente posesión de la torre de hechicería en el Bosque Negro. Poco a poco comenzó a convocar a sus aliados para la ofensiva final. Cientos de emisarios partieron a las montañas nubladas a convocar orcos, a Harad y al lejano Harad, a Oriente, a Umbar y a Erebor. El acuerdo diplomático era sencillo. A cambio de exterminar a los elfos y los descendientes y aliados de los númenóreanos, Smaug obtendría todos los reinos y tesoros que quisiera, mientras que Sauron se proclamaría Señor Oscuro, legítimo y sin ninguna fuerza efectiva enemiga que le pudiera cuestionar de forma real. Según lo que conocimos por los relatos de Gandalf en Gondor, la idea original de Sauron era tomar en primera instancia los reinos élficos. Aprovechando que la batalla de los 5 ejércitos nunca hubiese sucedido, los orcos de las montañas nubladas nunca hubiesen sido diezmados y en algunos años su número no habría parado de multiplicarse. Por eso en el año 2960, varios años después de la última reunión del Concilio Blanco, y mientras Thorongil, un noble y gran guerrero del norte, ganaba fama entre el rey Thengel de Rohan y el senescal Ecthelion de Gondor, Sauron ordenó los primeros movimientos de sus tropas. Su primer objetivo, la última morada de los elfos, donde había sitiado durante la guerra de Eriador a Lord Elrond. Un gran ejército de orcos y wargos salió desde Gúndaban y desde el norte atacó el valle de Imladris. Desde el sur, una numerosa fuerza de orcos de Moria hizo por su parte lo mismo. Las águilas alertaron estos movimientos de enemigos y Whitehair envió mensajeros que volaron a alertar a Elrond en Rivendell, pero en el camino fueron sorprendidos por Smaug, quien tras una breve batalla abatió la partida de aves. Así por el norte, por el sur y por los aires, Rivendell fue tomada por sorpresa y destruida. Los defensores plantearon una resistencia heroica, pero el número de enemigos fue un factor clave y determinante, y resultaron abatidos luchando hasta el último momento bajo las órdenes de Elrond, quien minutos antes de morir se dio su anillo Bilia a Glorfindel y le pidió que partiera por los caminos secretos de las montañas hacia los puertos grises con los últimos sobrevivientes para alertar así a Círdan y armar una última resistencia convocando a los montaraces del norte. Aunque sin saberlo, Bilbo Bolsón o su heredero Frodo, que nacería 8 años más tarde, no tendría en el futuro ningún lugar para refugiarse al este de la comarca y poco faltaría para que el Señor Oscuro descubriese el paradero de su anillo único cuando en esos años capturaría a la bestia Gollum. Ya sin enemigos, las tropas de orcos y trasgos de las montañas avanzarían tomando el paso de Khazad-dûm, donde se les unirían más y más divisiones de orcos. Desde el este, al mando de Camul el Oriental, avanzarían por su parte las tropas de Dol Guldur, reforzadas también por tropas de orcos de Mordor y aurigas enviadas desde el este. De esta forma, Lothlórien estaría sitiado, mientras que Smaug convertiría en cenizas el bosque, obligando así a los elfos rodeados y a merced del fuego del dragón, disputar una última batalla. La cintura de protección que hasta el momento había mantenido seguro y secreto a Lórien había finalmente sucumbido tras el temor de Galadriel al ver la destrucción de Rivendell, sospechando de que el anillo único había caído ya en manos de Sauron. Solo el valor de los elfos y su líder, Celeborn, defendieron entonces Caras Galadhon. Gracias a la fortaleza natural, pudieron resistir algunos meses, pero finalmente los sitiadores y el dragón lograron romper el cerco y acabar con el reino élfico. Por su parte, Thranduil estaba muy lejos como para apoyar y se encerró en su reino. Esperando resistir al ataque final que acabaría con su reino en llamas, tomó la decisión de enviar a su hijo Legolas a una misión: buscar
un mejor destino lejos del dragón y su oscuro señor. Saruman desde el sur de Lórien obró su poder para cerrar el paso y fortalecer el entorno de Isengard. Nada se lo impedía, ningún Merry o Pippin hubiese llegado a despertar Ents y Gandalf aún seguiría siendo gris, por lo que es probable que antes de mostrar en público su traición, el mago blanco haya intentado apresarlo en la torre de Orthanc. Tras un par de años de sangrienta lucha contra los elfos, Sauron habría logrado formar una frontera norte, arrinconando el reino de los hombres entre esta, Mordor y el mar. Todas las tropas de orcos desde el norte avanzarían ahora sobre Rohan. Pero Smaug, quien hasta entonces lideraba los ataques, decidió esperar a que Saruman moviera sus propias fichas y atacara Helm, luego de tomar el paso del Isen. La traición del mago blanco fue una sorpresa para el país de los señores de los caballos y no le costó mucho sitiar la fortaleza con sus Uruk-hai. Esperando la rendición y levantando sobre la fortaleza de Cuernavalia los estandartes de la mano blanca. El rey de Rohan, Thengel, intentaría desesperado convocar a los Rohirrim en defensa del reino. Sabiendo que Edoras, por sus condiciones propias, no podía ser defendido por mucho tiempo, y para alejar el peligro sobre Medusel, planificó un enfrentamiento a campo abierto con las tropas de orcos y aliados que avanzaban desde Helm. Mientras que su familia, entre los que se encontraba su hijo, Theoden, huyó a Lothar, la ciudad de su esposa. Las noticias de un dragón sobrevolando las montañas nubladas habían sido desechadas adjudicándolas a mitos antiguos o viejos cuentos, así como también la desaparición de la hechicera del Bosque de Oro. Pero serían rápidamente comprobadas cuando Smaug decidió volver a ser parte de la guerra y atacó las filas de Rohirrim en las llanuras del este, convirtiendo en desolación el terreno pastoso de la batalla. Los arcos de los Eorlingas poco podían hacer contra la bestia alada y su fuego, y las tropas de orcos que avanzaban desde el noroeste terminaron por vencer al enemigo. Con el paso de los días, el castillo de Edoras cayó y los sobrevivientes huyeron a los caminos de las montañas blancas por el Sagrario. Finalmente, Minas Tirith estaba arrinconada por todo el perímetro, ya que desde el sur del reino, las embarcaciones de los corsarios de Umbar y los Haradrim, tras una feroz batalla, tomaron poco a poco los feudos del sur. Solamente se mantuvo en pie por algún tiempo más la ciudad de Dol Amroth, al mando del príncipe Angelmir y su joven hijo, Andragil II. Al tanto de esta situación, Ecthelion, el senescal de Gondor, nunca lograría encender las almenaras ni tampoco enviar la flecha roja. Tras la caída de Osgiliath en manos de los orcos de Minas Morgul, Minas Tirith se convirtió en el último bastión de resistencia de los pueblos libres, sin aliados que pudieran defenderla. Concentrando todo su poder con un dragón que atacaría desde los aires en conjunto con los Nazgûl y las bestias aladas que comandarían a las tropas de orcos del norte, Mordor, Minas Morgul, Harad y Umbar, el Señor Oscuro pondría, ahora sí, en movimiento su gran maquinaria de guerra y avanzaría sobre la Ciudad Blanca, cruzando el río Anduin, asegurando desde Cair Andros hasta el mar todos los pasos fluviales. El ataque fue demoledor, pero en ese momento, sobre los campos del Pelennor, apareció Thorongil, quien era verdaderamente Aragorn, liderando una compañía de Dúnedain del norte. Desenarboló el estandarte de Elendil y ofrecieron una valiosa resistencia. Pero Nada podía contener el fuego del dragón y la increíble cantidad de tropas de Sauron y Saruman, que algunos calculaban en 500.000 de efectivo. Tras volcar todo su poder, odio, ira y venganza contra Minas Tirith, la Ciudad Blanca, finalmente el senescal fue capturado y llevado prisionero a Barad-dûr y nadie más supo de él. Ahora Sauron miraba al noroeste, hacia los puertos grises, y se imaginaba que tras recuperar su anillo, que ya sabía que estaba en la comarca, avanzaría probablemente él mismo y nuevamente sobre Eriador. También se preguntaría si Círdan y Glorfindel lo esperarían para una resistencia heroica o si ya habrían partido en el último barco hacia las tierras imperecederas. Esta fue la historia de qué hubiese sucedido si Gandalf no planificaba la guerra con anticipación y claridad, y Smaug se aliaba con Sauron para tomar y destruir a todos los pueblos de la Tierra Media.
¿Pensás en otros factores que hubiesen podido incidir? ¿Crees que durante la Tercera Edad alguien tenía la capacidad para enfrentarse a Smaug durante la Guerra del Anillo sin conocer su punto débil? Todo lo que pensás lo quiero acá abajo en los comentarios y lo seguimos charlando. Acá abajo también podés encontrar el botón de suscribirte si todavía no lo hiciste y el hermoso, bello y fastuoso botón de unirte a nuestro canal con el que podés convertirte en un mecenas de nuestro proyecto y darnos más motivos para que cada vez hagamos más y mejor contenido de Tolkien y la Tierra Media. Nos vemos la próxima.